claramente esta decisión de la Corte Suprema de decirle al Gobierno Nacional que tiene que hacerse cargo de lo que implica la reducción del IVA en los alimentos y la devolución de ganancias. Es un tema del cual se está hablando y se va a seguir hablando seguramente porque tiene un impacto político muy importante y hay que ver qué pasa también en la cuestión económica, ¿no? Obviamente en la parte de las finanzas con estos costos que iban a asumir las provincias a través de los impuestos coparticipables y de los cuales ahora se va a tener que hacer cargo el Gobierno Nacional. Para conversar puntualmente sobre el caso de Tucumán, estamos acá con el fiscal de Estado de la provincia de Tucumán, Federico Nasura, a quien le agradecemos por haber venido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo ¿Bien? está? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Muy contento como Sí. tucumano Sí. por este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso estaría bueno por explicarlo. Estamos hablando de una medida, puede ser una medida cautelar. ¿Qué implica eso? Una medida cautelar es una medida que se toma provisoriamente hasta tanto se defina el fondo de la cuestión. Sí. Es decir, hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio, se toma una decisión cautelar. Obviamente que para ello deben concurrir una serie de requisitos. Si bien en la cautelar no hay certeza sobre el derecho, porque esto se decide en definitiva con el fondo del asunto, tiene que haber lo que nosotros los abogados llamamos cierta verosimilitud, es decir, apariencia de derecho. Y en segundo lugar, debe existir peligro en la demora, es decir, una situación de riesgo, de que si no se toma esta medida cautelar, la situación puede empeorar, puede variar. Bien. ¿Cuál era hablando de esto que usted menciona, ¿no? Esta situación de riesgo, concretamente en este caso, por el cual decide esto la Corte Suprema? Que se trataba de recursos que por coparticipación federal correspondían a la provincia de Tucumán y estaban ya presupuestados por economía en un presupuesto en plena ejecución para distintas clases de obras, ¿no? Sí. Muchas de ellas de significación social. Claro. Entonces, este fue justamente uno de los argumentos a los que echó mano la Corte para definir la medida cautelar. Una de las críticas, a ver, se escuchan muchas voces, ¿no? Desde que se conoció ayer la decisión de la Corte, se escuchan muchas voces a favor y en contra, inclusive personas constitucionalistas que opinan que el fondo de la cuestión está bien tratado, pero hay como una especie, no sé si decir unanimidad, pero sí varias voces que coinciden en el hecho de decir la oportunidad del fallo. Estamos en la previa de las elecciones, puede haber una alternancia en el poder nacional, e inclusive se habla de que había una ley no escrita o una norma no escrita dentro de la Corte de justamente evitar fallos contra fondo político en la previa a las elecciones. ¿Usted qué opina sobre esto? Para mí no es un fallo político. Es un fallo sólidamente fundado con argumentos jurídicos. Sí. La Corte hace referencia al marco constitucional, hace referencia a una serie de principios que están arraigados en la doctrina y en la jurisprudencia, como son los principios de integralidad de la masa coparticipable, el principio de intangibilidad de los recursos provinciales y el carácter, sobre todo, el carácter de ley, convenio que tiene la coparticipación federal. Sí. Esto es un acuerdo, una concertación entre la Nación y las provincias, avalada por sus respectivos órganos legislativos, Congreso Nacional y legislaturas provinciales, que no puede ser desconocido unilateralmente como lo hizo el Gobierno Nacional a través de estos decretos cuestionados. Nosotros, acá es importante destacar varias cosas. En primer lugar, la reunión de gobernadores, ni bien se dictaron estos decretos, la reunión de gobernadores en el CFI. Los gobernadores de las provincias se reunieron y tomaron la decisión política de defender los recursos provinciales. Uno de ellos fue el gobernador Mansur. Se buscó una vía amigable. Se hablaba de alguna compensación en algún momento. Frente a la falta de respuesta del Gobierno Nacional, se instruyó a los respectivos fiscales de Estado a avanzar en esta presentación. Bien. Siempre dijimos desde un principio
que estamos de acuerdo con esta medida y con todas aquellas que sean favorables al trabajador y a la sociedad en general. Lo que decíamos era justamente esto que ha dicho ahora la Corte, que los costos fiscales sean asumidos por la nación y no echando mano una vez más de las menguadas ya arcas provinciales, de recursos coparticipables de las provincias. Esto vino por un decreto del Gobierno Nacional. Si esto hubiese pasado por el Congreso y supongamos que hubiese tenido tratamiento y hubiese sido aprobado por el Congreso, ¿cree que igual se hubiese avanzado judicialmente, que hubiese tenido el mismo desenlace la situación? Es probable que no, porque esto que la Corte llama federalismo de concertación, es decir, estos pactos entre la nación y las provincias, que dice que no pueden ser desconocidos por una sola de las partes firmantes, únicamente pueden ser dejados sin efecto por ley. Claro. ¿Me entiende? ¿Cómo cree que puede impactar en el Gobierno Nacional esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en un momento tan clave, ¿no?, como en el que estamos? Bueno, aspiramos a que el Gobierno Nacional cumpla con esta medida. Esta medida ayer han sido notificadas, hemos sido notificadas todas las partes, así que debiera tener efecto inmediato. Claro. Es decir, cesar la detracción a partir del 15 de agosto, fecha de vigencia de estos decretos, hasta la fecha, y bueno, continuar el goteo de los fondos coparticipables. El gobierno de la provincia estaba, creo, muy próximo también a solicitar un crédito para hacer frente a una serie de compromisos que tenía. Era una de las posibilidades que se manejaban desde economía. Ahora con esta medida, ¿qué es lo que va a pasar y en qué beneficia a nuestra provincia justamente esto? Beneficia en gran parte, estamos hablando de 1.400 millones de pesos para el año 2019, según una estimación provisoria que ha hecho el CFI. Todavía yo no he hablado con el ministro de Economía, recién estoy llegando de Buenos Aires, así que no he tenido oportunidad de hablar sobre cuál es el impacto concreto en cuanto al crédito, me refiero, Carolina. Claro, claro. No le podría todavía dar esa respuesta porque no hablé ni con el ministro ni con el gobernador aún. Perfecto. Volviendo a las cuestiones del fallo antes de las elecciones, si ustedes se recuerdan, en el 2015, previo a la elección nacional, la Corte de la Nación dictó los fallos de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Claro. Haciendo lugar a la coparticipación plena de esas tres provincias. Sí. Así que, bueno, la oportunidad es una cuestión que escapa a nuestro análisis, ¿no? Bien. Nosotros, una vez que se han dictado los decretos, y ante la falta de acuerdo posible con la Nación, hemos avanzado en la presentación. Le hago una consulta, corriendo un poquito este tema, pero sobre otro tema sobre el cual viene trabajando la Fiscalía y que genera preocupación, que es el tema de las usurpaciones en localidades, por ejemplo, como el Cadillal y otros. Sí. ¿En qué está esta situación? Estamos mire, yo he llegado a la Fiscalía hace 4 años. Sí. He sido fiscal adjunto en primer término del doctor Leiva y luego de la doctora Eleonora Rodríguez Campos. Y desde hace 4 años hemos avanzado firmemente en la defensa de las tierras provinciales. Sí. Esto es una situación que nos preocupa sobremanera. Pero estamos trabajando, tenemos una serie de juicios. Eso le iba a preguntar, ¿qué cantidad muchas de veces se han tiene hecho la provincia ecos vinculados a esto? Son muchos juicios. Tenga en cuenta que no solo es en el Cadillal, sino también en la zona de San Javier y en la zona de los Valles. Así que estamos hablando de muchos juicios. Son juicios largos, ¿no? Son juicios largos, sí. Son juicios largos. Ustedes algunas veces se han hecho eco de los desalojos, de las medidas judiciales a las que hemos llegado nosotros. ¿Y por qué es tan complicado regular situaciones de este tipo? Fruto de estos juicios. Porque son temas casi, podríamos decir, diarios, ¿no? En distintos lugares. Hace poquito contábamos algo que pasaba también en Las Talitas, donde había mucho enojo de los vecinos también. Y esto es un fenómeno común, lamentablemente. A la universidad ustedes han visto que le está pasando... En el Parque Cerro San Javier. Exactamente, le está pasando lo mismo. Pero es algo que nosotros, yo he sido designado hace poco más de un mes como fiscal.
uno de los puntos de una futura planificación que nosotros tenemos en carpeta es justamente la defensa de las tierras provinciales contra este tipo de usurpaciones. No quiero terminar, yo quería, si ustedes me permiten, Sí. uno es la cabeza de la Fiscalía y muchas veces la cara visible, pero quería destacar el trabajo del equipo de lujo de la Fiscalía de Estado, un trabajo esforzado y muy comprometido que ha fructificado en esta medida cautelar como consecuencia de la presentación de la Fiscalía, ¿no? Nosotros realmente muy contentos por esta cuestión, les reitero, como tucumanos, porque se trata de recursos que a la provincia le vienen muy bien. Doctor, por último, ya para Sí. cerrar, le hago una última consulta. Recién te hacía referencia a sus antecesores, Daniel Leiva y Leonora Rodríguez Campos, que hoy son vocales de la Corte Así Suprema es. de Justicia de la Así provincia, es. ex fiscales de Estado. Así Usted hoy ocupa la Fiscalía de Estado. ¿Se Sí. ve como en algún momento en el futuro en la Corte? ¿Cree que se volvió, no de manera oficial, pero sí por los antecedentes, como en la Fiscalía, un paso previo para llegar a la Corte? ¿Cómo lo ve usted? No, yo no lo veo así. A mí únicamente me preocupa, Carolina, José, cumplir de la mejor manera posible el rol de fiscal de Estado. Bien, perfecto.